Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan. Ahí nos vamos a detener en esta tarde y estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho, por lo que está haciendo. Estuvimos la semana pasada hablando acerca del capítulo 17 de Juan, donde nos dijo el Señor que tenemos que ser uno, como una persona, unidos como una sola persona, en una sola fuerza, es que vamos a lograr esta gran comisión. De lo contrario, no podemos hacer nada. Estaba pensando en algo antes de que Juan capítulo 13. Ustedes se dieron cuenta lo poderoso que era Israel cuando estaba el Reino Unido, cuando estaban las 12 tribus unidas en tiempo de David y luego en tiempo de Salomón, y luego se dividen las tribus, vinieron a ser, presa de los enemigos, porque una casa dividida no puede prevalecer. Si vamos a prevalecer y vamos a llegar mucho más allá de donde hemos llegado, tenemos que estar unidos como una sola persona. ¿Sabe qué pasó el día del ataque de Hamas en Israel? Hay dos partidos políticos. El siguiente día se reúnen los dos partidos y hacen un solo gabinete de gobierno y dejaron las diferencias políticas. Ahora vamos a pelear como una sola nación, como un solo partido, para defender a nuestra nación. Ahí dejaron todas las diferencias y vemos el resultado cuando un pueblo se une. Así que esta iglesia se debe de caracterizar por eso, que seamos uno en Cristo Jesús. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vamos a leer la primera parte de este capítulo y algo que ha puesto el Señor en mi corazón hoy este día, y lo voy a compartir con ustedes. Pero vamos a leer primero, los que podamos ponernos en pie, los que no, pues entiende. Pero si podemos, nos ponemos de pie como cuando estamos en la corte. A todos les dicen que nos pongamos de pie, y aquí es la palabra del Señor y es el Señor hablándonos a nosotros. Juan capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo. ¿Saben lo que es lebrillo o es una palabra nueva? ¿Alguien? Es en un contenedor. Bueno, aquí tenemos uno. Más o menos, como dije, tomó uno le dicen una paila, un container, un bucket. Tomó un bucket, se ciñó la toalla, puso agua, porque había un trabajo que hacer, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como asombrado le hace la pregunta. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo:
¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados. Amén. No solo con saberlas, sino también con hacerlas. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias en este día, Señor, por su palabra que ha sido leída en este lugar. Le ruego, Padre eterno, que mientras se predica esta palabra, Padre bueno, nosotros hablamos al oído de las personas, pero usted puede hablar al corazón. Le damos gracias, Señor, por su gran amor. Cómo nos ha guardado, Padre Santo, hasta este día. Y yo creo, Padre eterno, que usted hará cosas grandes a través de esta iglesia, Padre bueno. Pero no solo debemos de estar unidos, sino que debemos estar dispuestos a servirle, Señor. Le damos honra y gloria, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Dios. Y este día quiero hablar bajo este tema, sirviendo como Jesús sirvió. Amén. Sirviendo como sirvió el Señor Jesucristo. Le voy a dar un poquito aquí de, tal vez, no sé si usted tal vez no esté muy relacionados con este evangelio de Juan. Aquí en el capítulo 13 comienza lo que es la conversación que el Señor tomó con sus discípulos. Y de aquí del capítulo 13 al 17 más o menos abarca lo que es una noche de historia. Estamos hablando que en el capítulo 12 ahí terminan aproximadamente todos sus 3 años y meses de ministerio, y del 13 hasta el 21 estamos hablando que es la última semana. Y todo esto aquí del 13 al 17 pasó en una sola noche. Y les estábamos diciendo antes que hemos hablado de esto, que todos estos capítulos relatan la última semana, porque la última semana estaba llegando al final de su ministerio. El Señor Jesucristo iba a ser entregado, el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, pero luego también iba a resucitar. Y antes de que eso suceda es cuando Él hizo el milagro de resucitar a Lázaro, ya como quien dice, preparándolos a ellos para que se dieran cuenta, sí, voy a ir a morir a la cruz, pero yo soy la resurrección y la vida. Entonces cuando Él está acá, comienza a platicar con los discípulos y comienza a darles esta gran lección acerca de servir a los demás. Amén. Ahora, eso era en la noche. El Señor Jesucristo iba a entregar su vida el siguiente día. Ya ese día, ahí se habla cuando tomaron la cena, aunque Juan no relata la Santa Cena, lo relatan los otros evangelios, pero Juan es el único que toma esto, como quien dice, este evento tan especial que pasó ese día en la noche, Juan lo pudo captar. Y como Juan fue escrito más adelante, posiblemente dice Mateo, Marcos y Lucas se perdieron de vista esto, yo lo voy a poner acá, porque era algo tan importante, obviamente siempre movido por el Espíritu Santo. Entonces, él relata esto. Justamente el Señor, aproximadamente unas 12 o 13 horas antes de entregar su vida. Y aquí le quiero hacer él le da una lección de servicio, cómo servir a los demás. La pregunta grande que le quiero hacer en este día y que lo va a poner a pensar, ¿qué pasaría? Yo le pregunté a mi esposa hoy en la mañana, son las 2 de la tarde, ahorita más o menos, a 3 de la tarde. ¿Qué pasaría si le dicen a usted
que mañana a esta hora va a morir. Silencio, ¿verdad? ¿Qué haría usted de aquí, de este momento a las 3 de la tarde mañana, si le dijeran, mañana a las 3 de la tarde vas a morir? ¿Alguien? ¿Qué haría? ¿Se pone a llorar? ¿Comer fried chicken? ¿Escribir una carta? ¿Volver el rostro a la pared como lo hizo Ezequías? ¿Pasarle todas las deudas a nombre de los hijos? Amén. Muchas cosas vienen a nuestra mente. Nos podríamos poner a orar o posiblemente pasar tiempo con la gente que nosotros más amamos. Amén. Bebernos la última taza de café. Muchas cosas podemos hacer en esas últimas 12 horas. Pero ¿cómo se pondría usted si le dicen todavía algo más? Mañana a las 3 de la tarde vas a morir y va a ser una muerte violenta como nunca antes ha existido en la historia. Ahí posiblemente quizás nos preocupamos un poco más. El Señor Jesucristo sabía que ya le quedaban aproximadamente unas 12 horas más para entregar su vida, y Él ya había estado orando en Getsemaní, pero ya iba a pasar a orar. Pero en ese momento Él se sienta con los discípulos y toma una toalla y, como decimos, se la ciñe. Mi esposa no le gustan los delantales. Hay gente aquí que tiene delantales. Amén. Y yo por eso no le dije, consígueme un delantal, porque yo sé que no se encuentra por ningún lado en la casa. Amén. Y el Señor Jesucristo en ese momento dice, quiero darles una lección a estos muchachos antes de ir al Padre. Y toma la toalla y se ciñe y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, estamos entrando, les dije que les iba a dar un poquito de background, se me adelantó el de Miriam. Estamos hablando que el Señor Jesucristo, antes de pasar más adelante, su ministerio público básicamente ya había terminado. Ya los líderes religiosos lo habían rechazado, los fariseos ya no lo querían, ya no querían saber nada de él. Su ministerio público básicamente ya ha terminado cuando llega a este capítulo. Ahora no es su ministerio público, sino que ahora es su ministerio privado. Ahora les dijo, yo quiero hablar solo con ustedes nada más. Y les voy a dar esta lección acerca del servicio. Ahora, eso lo tenemos nosotros bastante equivocado en nuestra cultura. Y lo hablamos la vez pasada que hablamos acerca del discipulado. Si nosotros o si usted y yo hemos recibido a Cristo, recibimos una gran comisión con nosotros, aunque el enemigo los puso como decimos, un target, una marca en la espalda que nos persigue. Pero también el Señor Jesucristo se comprometió de caminar con nosotros y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando se habla del servicio, servir es ofrendarnos a nosotros mismos para que otros sean beneficiados. Amén. No es servir para que me pongan a mí la corona o porque llevarse uno la gloria. Servirle al Señor tampoco es venir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, leer la Biblia. Eso no es servirle al Señor. No agarremos esto de la manera equivocada. Servirle al Señor no es venir a la iglesia. Amén. Venir a la iglesia es obligación de cada persona que ha sido salvo por gracia. Amén. Ahora esta es la escuela donde nosotros nos estamos preparando para luego, aquí venimos, como decimos, a aprender.
Esta es una obligación de cada persona. A veces yo recuerdo, a veces, ¿verdad? Hay gente que ya días no los vemos y a veces, como dicen, automáticamente yo les saludo, Dios les bendiga, ¿cómo están? Y de bien, aquí siempre sirviéndole al Señor. Bueno, me da gusto escuchar que están sirviéndole al Señor y le pregunto, ¿y en qué capacidad el ministerio trabaja ya? Pues que ya llevan sus 20, 30 años en el Evangelio. Y no, solo van al culto todas las semanas y están sirviéndole al Señor. Eso no es servirle al Señor, hermanos. Amén. Servirle al Señor es ponernos la toalla, agarrar el lebrillo y preguntar en qué puedo servir para darle gloria al Señor y para que alguien sea beneficiado. Amén. Ahora, hay algo otras también, cuando llegamos a este pasaje de lavarle los pies, que el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, y les dije que iba a setear un poquito del trasfondo acá, porque en algunas iglesias creen que es parte de otra más ordenanza, como lo hizo el Señor, dando la ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor y también el bautismo. Esta práctica de lavar los pies no lo hizo el Señor con una intención que fuera una ordenanza para seguirla practicando en las iglesias, aunque algunas iglesias lo hacen y bueno, y no es pecado hacerlo. Simplemente no es una ordenanza que se debe hacer. Esa era una costumbre judía, era una cultura de ellos. A ellos no les sorprendió que se lavaran los pies porque era algo de la cultura. Lo que sí fue, como decimos aquí, shocking para ellos. Lo que sí les sorprende es que el maestro sea el que toma la toalla, el que agarra el guacal o el bucket para lavarle los pies a ellos. Y nosotros no practicamos aquí lavar los pies de las personas. No vaya a pensar que tengo agua en este bucket y que y hoy se trajo los calcetines que están ya rotos de las uñas. Amén. No se preocupen, no vamos a hacer eso. Amén. Gloria a Dios. Sino que no lo practicamos nosotros porque no era la intención del Señor que lo sigamos practicando semana a semana, 3 meses, una vez al año, como sea. Y como le dije al inicio, tampoco estamos en contra de las personas que lo quieren hacer. Simplemente no era la intención del Señor, ni tampoco, grábese bien esto por si le preguntan, ni tampoco vemos a los discípulos practicando eso en lo que sigue el progreso de la iglesia. En ninguna otra parte encontramos que se reunieron. Sí se reunieron y tomaron la cena del Señor, volvieron a tomar la Santa Cena, también siguieron bautizando, pero en ninguna parte encontramos que siguieron lavando los pies. Ellos entendieron que no era una ordenanza, sino simplemente una lección acerca del servicio incondicional a las demás personas. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué lección es la que nosotros podemos aprender esta tarde? Número 1, ahí está arriba. Es una lección de servirle a los demás sin importar quiénes son o a quiénes es que nosotros le vamos a servir. Aquí en el versículo 2 dice la Biblia, si tiene todavía la Biblia abierta, en el versículo 2 nos dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase, en otras palabras, ahí me da a entender que Judas, el que lo iba a traicionar, estaba en ese cuarto, estaba cenando con ellos. Ya más adelante en el versículo 20 aparece que comió y luego salió. Después de que habían participado ya no solo de la cena, sino de la Santa Cena, después es que regresa Judas ya con el grupo de soldados que lo entregan. En otras palabras, Judas
estuvo a la hora de la comida literal, pero no estuvo a la hora de la Santa Cena. Eso también nos da otro mensaje, que una persona que no conoce al Señor no debe de participar de la Santa Cena. Judas no estaba ya para ese momento, él salió después de la comida. Entonces, cuando vemos esto nosotros, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar. Y esa es una lección para nosotros, de nosotros servirle a las personas sin importar quién es esa persona. Judas estaba ahí, Jesús sabía que lo iba a traicionar, pero aún sabiendo, el Señor Jesucristo le lavó también los pies a Judas. Grabémoslos eso. Ahora, le quiero preguntar a usted, ¿ya lo han traicionado alguna vez? No levante la mano, ya la sonrisa dice. En la cultura hispana se dice, le dieron una puñalada por la espalda. ¿Se relaciona con eso? Mayormente en el pastorado, yo le garantizo, si fueran literales, ya, las cosas fueran diferentes. Y esto era un ejemplo para nosotros, para no dejarnos que el resentimiento se vaya a apoderar de nosotros y la amargura en nuestro corazón. Cuando el Señor Jesucristo hace este acto, nos dice a nosotros, ¿a usted lo han traicionado alguna vez? Sírvales. Muestre la otra mejilla y sírvales. Amén. Cuesta, ¿verdad? Hay silencio, bien difícil. A mí no se me olvida una vez, y me acuerdo que recibimos un mensaje de esos que cuando yo le dije a mi esposa, mira, aquí, ella se puso a llorar. Y después se presenta la necesidad de esa misma persona y ahí vamos. Y le digo a David, quiero que me acompañe. Estaba recién ordenado de pastor. I want you to come with me. Quiero que vengas conmigo. Y le enseño el mensaje y le digo, vamos a ir a ayudar acá. Me dijo él, I don't understand. Yo no creo que haría esto. Casi le dije, lo que no entendés ahora lo vas a entender después. Amén. Pero era una señal para que nosotros aprendamos. Si hay una persona que lo ha tratado mal a usted, o que lo ha engañado, que lo ha traicionado, sírvale. Sírvale. Y de esa forma nosotros nos sentimos libres de culpabilidad, libres de dolor, y nos deshacemos de todo eso. Era una señal para ellos, para que nos vean a qué personas van a servir. Simplemente sirva a la persona. Dios le va a poner, o nos va a poner personas al frente, a nuestro alrededor, para poder servir. Siempre lo ha hecho, y este año más que nunca, este año es un año que vamos a evangelizar, que vamos a servir, que vamos a hacer algo por el Señor. Si hasta este día no ha hecho algo, hagamos algo. Amén. ¿Se están gozando todavía? Gloria a Dios, sin pensar. Yo he tenido algunas 2 experiencias, y le voy a contar esto. En el tiempo que llevo de tener licencia, creo que me han dado, creo que como 2 tickets ya en un término desde allá por el año 90, son más de 30 años. Creo que I'm doing pretty good. En 30 años creo que 2 tickets me han dado. Pero un día venía como a las 11 de la noche y venía de predicar de aquí de North Carolina. Llegué a esta gasolinera QT y llegué a comprar un café para el camino, y al frente de mí estaba un policía. Y él llevaba una bebida y llevaba uno de esos jerkies que hay acá, de esa carne que venden así de venado, y es lo que él llevaba. Y me puse a pensar, son humanos igual que nosotros, son padres igual que nosotros, tienen hijos y tienen responsabilidades. A lo mejor esa es la cena de él para este día. Y ya le dije yo que lo pusiera ahí, que yo se lo iba a pagar, y solo me volví a ver como quien dice, él vio automáticamente un hispano, un ilegal, a saber qué sería lo que vio. Pero yo vi una necesidad y una oportunidad de servir. Amén. Sin ver a quién le vamos a servir.
Alguien acá posiblemente ha ordenado comida en un restaurante y luego cuando dice a pagar le dicen el carro que va adelante pagó tu comida. Amén. Alguien buscando la oportunidad de servir. Y yendo más profundo, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo vas a encontrar. Siempre que servimos, vamos a ver el resultado más adelante. Amén. Pero no lo hagamos con intención de que vamos a recibir algo, simplemente con saber de que Dios es bueno y que nos ha dado un mandato que todos nosotros debemos de servir a los demás sin importar quién es esa persona. Pero luego viene la recompensa también, y les voy a contar lo que me pasó meses más adelante. Y venía manejando yo aquí en Indian y voy a por una de esas callecitas que tienen unas bajadas así, y en la bajada agarré un poquito de velocidad, nomás que salgo a la bajada, un policía estaba al centro de la calle, y ahí estaba con el, como decimos nosotros, con el radar así. Y solo bajó, voy a secar acá, y solo bajó el vidrio y me hacía así. Como quien dice, dale más despacio, slow down, y me dejó pasar. Y dije yo, esta es la gracia de Dios, de verdad. Y inmediatamente dije yo, valió la pena haberle pagado ese café a ese policía ya aquel día. Amén. Gloria a Dios. Una lección que el Señor le estaba dando a los discípulos en aquel momento de servirle a las personas sin importar quiénes son los que están a nuestro alrededor. Nos movemos más adelante. En segundo lugar, vemos también una lección de humildad, y a la misma vez una lección de servicio. En el versículo 3 dice la Biblia que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, hablando, sabía el Señor lo que dijeron al inicio, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabiendo que Él es el Rey del universo, que Él es el Hijo de Dios. Pero no tuvo en cuenta de saber, nosotros los seres humanos tantito nos dan un lugar de autoridad como que rápido. Amén. Y no, pues yo soy el jefe acá, yo soy el dueño de la casa, yo soy la cabeza del hogar y se vuelve un dictador. Amén. No vinieron hoy, ¿verdad? Y porque yo soy. Y yo recuerdo que una vez estábamos allá en una iglesia en otro estado y había una situación ahí y me pidieron a mí que fuera también con un grupo de hermanos que iban a ir a ver una situación. Entonces, y dice el hermano, bueno, es que la orden del pastor sale de esta forma, dice. Y yo le pregunté a él, dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y la respuesta del pastor fue, porque yo soy el pastor y aquí yo soy el que da las órdenes. Y yo dije, ya no ha leído Juan capítulo 13, no ha leído, amén, acerca del amor a los demás, de la compasión. Como que hay gente que ha perdido el punto. El ser humano tiene esa tendencia, y por eso es que el Señor Jesucristo le da esa lección. Aquí Él le dice, como quien dice, porque yo quiero que ustedes también, así como yo estoy sirviendo, ustedes también pueden servir. Amén. Esta palabra de siervo aquí, aunque ni usted y yo quizás ninguno de los dos hablamos griego, pero es la palabra doulos, que describe a una persona que ha perdido su autoridad en sí mismo y está toda su voluntad a lo que el Señor diga. Amén. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, queriendo decir, mis derechos aquí no valen nada, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me pida. Cuando hablamos del discipulado dijimos que un siervo del Señor, a veces cuando me dan la mano y me dice ¿cómo está siervo? Yo siento que es demasiado grande. Amén. Un siervo del Señor es aquella persona que está dispuesto, dijimos una vez, a hacer lo que Dios pida, sin importar lo que pida y tampoco sin importar a la hora que lo pida. A veces nos piden algo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Amén. Y suena ese teléfono. Ese es un siervo del Señor. Amén. Que ha entregado toda su voluntad para que otros
se beneficien, no para mi propio beneficio. Ahora tengamos cuidado con la ortografía. El siervo de servicio es con S, el siervo con C es ese animalito del que hablaba el pastor David ayer. Así que no le vaya a decir siervo a alguien y lo vaya a hacer en mensaje de texto y va a pensar que lo está insultando, le está diciendo venado. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor estaba dándoles esa lección, pero a la misma vez no solo les dijo, ustedes hagan. La persona, el líder, como decimos, guía como un ejemplo. Amén. De esa forma es que se trata. Gloria a Dios. Me acuerdo de la historia de un reportaje de un jugador de la NFL, así es, ¿verdad? NFL, de aquí de Estados Unidos, un millonario de California. Y luego las noticias captaron algo, alguien dijo alguna cosa y las noticias captaron aquello. Y ese muchacho millonario se encargaba de recoger. Sabe que los jugadores cuando están jugando y salen, le dan un trago al agua y la tiran así, y ahí está que la recogen, se secan el sudor y tiran la toalla, y ahí están los que sirven recogiendo las toallas sudadas y todo eso. Se dan cuenta que este jugador, allá en el locker room, allá adentro, después de que se secaban, se bañaban, él se encargaba de recoger las toallas de todos y ponerlas en el bucket donde iban. Y les pareció sorprendente aquella acción. Y llegó hasta el canal de noticias y lo sacaron por las noticias. Luego este muchacho fue de regreso a la iglesia donde él se congregaba y el pastor también platicó con él y le dice, de verdad nos sorprendimos con esto. Luego le pregunta, ¿por qué haces esto? Y él le dijo, simplemente porque creo que es algo bueno de hacer y porque así fui crecido en mi casa, de servir a los demás, y porque el Señor nos dejó ese ejemplo de servir a los demás. Y yo doy gracias a Dios, y lo voy a decir siempre para la gloria de Dios, que siempre nos enseñaron a nosotros cuando íbamos creciendo de servir. Y si vamos a llegar a una iglesia, vamos a llegar a servir. Amén. Me gustó cuando llegó hermano Elizalde acá la primera vez. Solo habíamos como 5 personas acá. Él pensó que era que ya había terminado el culto y ya todos se habían ido, sino que simplemente la iglesia comenzaba. Y desde que entró me dijo, ando buscando una iglesia donde pueda servir. Y yo le dije, no me dijo, ando buscando una iglesia donde congregarme. Simplemente ando buscando una iglesia donde pueda servir. So, yo ask por it, hermano Elizalde. Así que, amén. Gloria a Dios. Esa era la intención. Y yo me pongo a pensar, y de esta forma los hijos, los pequeños, se van creciendo, viendo cómo se debe de servir, no solo aquí en la iglesia, sino allá afuera también, cada vez que tenemos una oportunidad de servir. Y este año, y todo el tiempo ha habido siempre oportunidad de servir, pero le voy a poner algunos ejemplos de aquí dentro de la iglesia. Amén. Hay muchas oportunidades donde nosotros podemos servir. Hay gente que llega temprano, arregla las sillas, se asegura que no haya papel o algo allá en el piso. Amén. Y de igual manera, y aquí yo quiero que me dice, el que honra, honra. Y yo le doy siempre honra a este muchacho sonriente que está allá en la batería. Amén. Porque yo pensé que andaba enojado un día arreglando las sillas, después de que ya todos se fueron, él arreglando las sillas. Yo pensé que ya lo regañaron, andaba agachado. Luego me le acerqué y lo vi que andaba silbando ahí solito, silbando, pero arreglando todas las sillas. Hasta que quedaron bien rectecitas solas, se fue y luego comienza a caminar alrededor de la iglesia, asegurarse que todas las puertas están con llave. Y camina, y eso lo hace básicamente todos los domingos después de que todos acá se van. ¿Quién le enseñó? Un padre, una madre le ha enseñado que se debe servir. Amén, hermanos. Esta es una lección para cada uno de nosotros, que todos debemos de servir. Siempre hay un lugar donde nosotros podemos servir. Amén. Recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, cuando recibí al Señor, le dije, y bueno, para la gloria de Dios, que mañana cumplimos años nosotros, 24 años de haber llegado al Evangelio. No se me olvida ese día que llegamos al Evangelio con mi esposa. Pero a las 2 semanas yo me presenté y le dije a algunos hermanos de los que veía ahí, ¿en qué puedo servir aquí en esta iglesia?
Y me dijo, véngase el sábado a las 4 de la tarde. Y bueno, llegué a las 4 de la tarde y había como unos 6 hermanos ahí. Y no sé si a usted le pasa, pero el hispano, hablando en general, el hispano en general, se encarga de cortar la grama en la casa, de cambiarle aceite a los carros, de chequear el aceite a los carros, cambiar frenos, cambiar llantas, lo que haya, cosas así. No voy a ir más allá porque hay algunos que tal vez no les gusta meter las manos en electricidad o plomería. Amén. Pero algunos le hacen a todo eso. Pero eso de lavar ropa, como que no a muchos nos gusta. Mayormente que ahora tiene un montón de settings ahí, yo no le entiendo mucho a eso. Como que ya se pone un poco eso que le conviene a la esposa. Y si vamos más adelante a lavar baños, ya como que se pone un poquito peor la cosa. El hombre hispano por lo general. Entonces, y llego a la iglesia y me dice un hermano, y me acuerdo bien el nombre y el apellido, pero a veces mejor prefiero no decirlo. Y ya vi que andaban unos haciendo algo y me dice, oh, véngase acá. 2 semanas de haber llegado a la iglesia y me ponen a limpiar los baños, algo que yo bien raro que lo hiciera en la casa. Y me pusieron a limpiar los baños. Y lo hice con alegría porque sabía de dónde el Señor me había sacado. Y yo dije, lo menos que puedo hacer, que sea limpiar baños acá. Pero lo hice con amor. Y lo estuve haciendo por los próximos sábados, hasta que un día los hermanos se dieron cuenta que yo andaba un pick-up y me dijeron, ¿usted tiene troca? Y le digo, sí, tengo un pick algo viejo ahí. Entonces traiga la cortadora de grama y corte la grama aquí en la tarde en lo que nosotros limpiamos aquí afuera. Vaya, de gloria a Dios, me dieron aumento. Amén. Ya me pusieron en mi terreno, lo mío no es allá adentro, lo mío es afuera. Y estuve cortando la grama por mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? Luego me ascendieron como a los 3 años, antes de 4 años básicamente de haber llegado a esa iglesia. No voy a decir era el brazo derecho del pastor, pero una de las personas de confianza del pastor en menos de 4 años de estar en ese lugar. 2 cosas que quiero decir acá. No eran 20 hermanos, éramos como 350 hermanos en esa iglesia. Amén. ¿Y sabe qué me llevé de esa experiencia? No como el Señor me fue decir llevando más adelante, sino que el hermano que lavaba los baños, me vine yo de allá y ahí quedó lavando los baños. Nunca lo vio al frente cantando, nunca lo vio allá al frente de las cámaras, nunca lo vio en otro lugar, pero todos los sábados estaba limpiando esos baños, asegurándose que estuvieran limpios para cuando los hermanos llegaran. Fielmente en ese lugar. Ese es un gran ejemplo de servicio, hermanos en el Señor. Continúo, hermanos. Número 3, una lección para dejar que otros nos sirvan también. Ahí le damos vuelta a la cosa. Porque cuando llega donde Simón, a Simón no le gustó. Y le dice, tú vienes a mí, como dijo Juan el Bautista, yo no soy ni digno de amarrarte los zapatos. Cuando él le dice, tú me vas a lavar los pies a mí, es porque Pedro sabía que el que lavaba los pies de la gente de las visitas en una casa era bien un esclavo o bien un gentil o una persona que estaba endeudada y tenía que pagar esa deuda sirviéndole a las personas que llegaban a esa casa. Y ellos conocían muy bien cuando les dijo, ustedes me dicen maestro y señor, y bien lo han dicho. Él les dijo, ustedes saben que yo soy el maestro. Y por eso es que Pedro, como dice, se hace para atrás y le dice, tú me vas a lavar. Y allí es donde entra la controversia y le dijo el Señor a Pedro, el que está lavado no necesita de lavarse, sino simplemente los pies. Ahí lo que le está diciendo el Señor a Pedro es que, como quien dice, tú te bañaste en la mañana, ya no necesites que te bañe todo. Ya eso, ya tú lo hiciste. Ahora solo te voy a lavar los pies porque ellos comúnmente andaban con sandalias
en calles polvosas y simplemente se lavaban los pies. Entonces Pedro no entendía aquello todavía. Y es cuando el Señor le dice, tú lo que yo hago ahora, tú no lo podés comprender, pero como quien dice, más adelante lo vas a entender. Lo que él está diciendo básicamente a Pedro en aquel momento es como quien dice, tú ya fuiste lavado, ahora solo necesitas que te lave los pies porque ya te bañaste. Para nosotros lo que nos dice el Señor es que nosotros también ya fuimos un día lavados con la sangre de Cristo, pero cada día nos ensuciamos allá en el mundo y la necesidad de venir a Cristo cada día y pedirle perdón por esas cosas que muchas veces quieren dañar, como dice Proverbio, el perfume del perfumista. Así que cada día debemos nosotros acercarnos al Señor. Pero estamos viendo acá nosotros una lección también para dejar que otros nos sirvan. A veces nosotros sentimos como cuando alguien nos quiere ayudar a algo o con algo, nos queremos sentir como que si es que damos lástima. ¿No le ha pasado a usted alguna vez y dice, no? Como que dice, I got it, no necesito ayuda, yo lo tengo. No todo el tiempo nos quieren ayudar porque nos tienen lástima. Simplemente hay gente que siente el deseo de ayudar a otra persona. Y si nosotros no le permitimos, le podemos estar robando la bendición a otra persona. Amén. Así que si un día me invita a comer, yo no le voy a robar la bendición. Lo puede hacer. Amén. Y si le invito a comer, no diga que no. Gloria a Dios. Porque me va a robar la bendición a mí. Y muchas veces uno se puede sentir en esa condición de que le están ayudando, que lo quieren ayudar con algo, porque tal vez sienten lástima por uno. Mayormente el hombre no le gusta, él siempre quiere saber que tiene todo bajo control, que todo lo puede arreglar. Amén. Más allá, como cuando le dice la esposa, puedo manejar yo. Amén. Hombres, ¿dónde están? Ese como que es una tortura, ¿verdad? Si andamos juntos con mi esposa y ella viene manejando, mira, hermano, es que debe haber que algo anda totalmente mal. Tengo que andar zafado de aquí de la rodilla, de la rabadilla otra vez, o tengo que tener COVID o algo. De lo contrario, y a veces ella lo quiere hacer de buena voluntad, mayormente cuando sabe que vamos a predicar y yo puedo ir tal vez concentrado en lo que voy a hacer, me dice, ¿puedo yo manejar? Y por lo general cuando ella me dice eso, yo le digo, go right ahead. Amén. Aunque literalmente es mejor que yo maneje. Si ella va manejando, siempre voy frenando yo también. ¿Y por qué le diste para allá? ¿Por qué no te tiraste por este lado? O sea, para evitar el divorcio prefiero mejor manejar yo. Amén. Pongámoslo de esta manera. Gloria a Dios. Pero cuando no queremos dejar que otra persona nos ayude, podemos estar, como decimos nosotros, robándole la bendición a una persona. Gloria a Dios. Les voy a contar esta historia y ya luego vamos a ir terminando. Y yo hace muchos años estuve predicando fuera del estado y andaba lejos de la casa. Y cuando llegamos a predicar a ese lugar, me acompañaba un hermano también. Y mientras estaba ahí, predicamos el primer culto, iba a estar ahí como 2 o 3 días. Y se acerca un hermano y me dice, los días que va a estar acá, quiero que por favor vayan a almorzar al restaurante. Y digo, ¿a qué restaurante? Y ya entonces ya me dijo, al restaurante de nosotros. Entonces, bueno, dije, no le vamos a robar la bendición. Entonces, bueno, le digo, muchas gracias. Llegamos. Y estuvimos almorzando ahí los 3 días que estuvimos en ese lugar. Cuando almorzamos el tercer día, me dice, podrán venir a cenar a la casa después del culto. Y yo, vamos más allá, vamos avanzando, está bueno. Entonces, llegamos allá, cenamos, luego cuando ya salía, agarró un sobre y me dio un cheque. No le digo la cantidad, pero fue suficiente para cubrir el vuelo de las 2 personas que andábamos allá. Y si yo le digo, no haga eso, y ese hombre, el Señor, lo ha bendecido de una forma increíble.
porque es una persona que sirve. De la forma que Él puede, Él sirve. Amén. Podemos servir sacrificial, podemos servir de diferentes formas. Dios nos ha dado a nosotros dones y talentos por medio de los cuales podemos estar sirviendo. Dios lo había bendecido a Él con ese lugar. Nos damos cuenta, empezamos a estudiar un poquito más la benevolencia de este hombre, por cómo Dios lo había bendecido, y Dios seguía bendiciendo. Y hay gente que se queda como el mar muerto, que allí nomás ahí termina el agua. El mar muerto le llega el río de Jordán. ¿Sabe lo que es el río del Jordán del mar de Galilea? Llega al mar muerto, allí está encerrado y no va para ningún lado. Ahí solo lo que hay es sal. Amén. Porque no tiene ninguna salida. Y hay gente que es de esa forma. Son como en El Salvador les dicen tacaños. No sé aquí cómo les dirán. Amén. En algunos otros lugares dicen que son de Guanajuato, ¿verdad? Que son codos, porque todos, donde la vida no vale nada. Amén. Gloria a Dios. Así dicen que allá en Guanajuato fue que se construyó el arca de Noé, porque todas las medidas las dieron por codos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y es lo que vemos nosotros, que muchas veces, y como que no tiene ningún fluir. Y eso es lo que nos está dando el Señor aquí en este día a nosotros. Una lección de servicio sin ningún interés. Y ya para cerrar, el versículo 15 al 17, y vamos a ir, como dicen, terminando esto. El Señor Jesucristo es una lección para los días venideros que se nos van a presentar a nosotros. Versículo 15 dice, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Amén. Bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Amén. Somos bienaventurados si nosotros escuchamos esto y si también lo hacemos. Gloria a Dios. Y este era el medio de darle clase el Señor a sus discípulos a través de el ejemplo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y todos nosotros hemos sido bendecidos. Todos tenemos tiempo que podemos dedicarle al Señor. Tenemos un talento que el Señor nos ha dado y lo podemos poner al servicio. Amén. Hay gente que tiene una tremenda sonrisa, puede estar allá en la puerta recibiendo los hermanos. Hay gente que a lo mejor le gusta estar detrás de una computadora, detrás de una cámara. Véase con hermano Elizalde. Hay gente que a lo mejor quiere practicar o quiere participar en el ministerio de alabanza. Véase con el hermano Abisaí. Hay gente que quiere colaborar con los niños. Véase con hermano Antonio y hermana Ana. Pero hay un lugar donde todos podemos servir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Pero ¿cuántos están dispuestos a servirle al Señor en este año? No estoy hablando cuántos están dispuestos a venir a la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a poner las manos en algo? Viera que a veces nos toca que meter las manos en cosas que son bastante, como decimos, sticky. Y muchas veces cuando la persona dice, yo quiero servir en algo, por lo general yo hago lo que hicieron conmigo. Me dan todo lo negativo de ese ministerio. Si quiero participar con los niños ahí arriba, mira, hay niños que lo insultan a uno. Hay niños que lloran, hay niños que no se portan bien y le da todo lo negativo. Si la persona se decepciona al frente, no es su llamado. Amén. Pero sepa que si el Señor lo llama a un ministerio, mayormente al ministerio de enseñar o de liderar de alguna forma, es un llamado a prepararse. Se va a tener que desvelar. Amén. Va a tener que pagar un precio. Y si no le gusta la calor, dijo Martín Lutero, sálgase de la cocina. Amén. Gloria a Dios. Entre más cerca a este lugar, más caliente es el fuego y más se demanda de una persona, porque estamos lidiando por medio del ejemplo. Pero todos tenemos tiempo que podemos ofrendar, todos tenemos un tesoro que podemos ofrendar para el Señor, todos tenemos un talento que podemos ofrendar para el Señor. Ahora la pregunta grande es, esta tarde es,
Pregúntele al Señor usted y pregúntese usted mismo, ¿cómo le puedo servir al Señor? Amén. Ahí, ¿cómo será? ¿En qué puedo servir este año en la iglesia? En algún lugar. En la iglesia de Lancaster se necesita mucha ayuda de gente al frente, en la puerta, en el grupo de alabanza, aquí y allá. Quisiéramos agarrar los niños, empezar a llevarlos allá atrás para trabajar con los niños también. Aquí se necesita, aquí vamos a empezar a trabajar con los jóvenes ya. Estos muchachos a la hora del culto los vamos a sacar para allá, a darles una clase a ellos, pero se necesitan obreros, hermanos, en otras palabras. Pregunte, ¿en qué podemos servir acá? Porque la mies es mucha, los obreros son pocos, pero hay suficiente gente y podemos trabajar. Y si vamos a estar llevando esta iglesia hacia adelante, tenemos que ser uno y nos tenemos que unir como una sola persona. Amén. Preguntémonos este día en qué podemos servir. Pregúntele al hermano Antonio, al pastor David, al hermano Abisaí, al hermano Elizalde. Puede preguntarme a mí en qué más puedo hacer yo acá en este lugar. Y Dios no busca gente preparada, Dios prepara a los que llaman. Y Dios no busca tanto su habilidad, lo que Dios quiere es su disponibilidad. Pero si a la hora de hacer algo la persona no se aparece por ningún lado, imposible que el Señor lo va a usar. Debe de estar presente en un lugar. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero públicamente agradecer al hermano Armando también. Entre todos, él viene temprano allá a la puerta. Si está lloviendo, él agarra la sombrilla y viene llegando con un case de agua en el hombro, mire, para asegurarse que los que van a cantar acá tengan agua. Eso es servicio, hermano. Y no lo ve aquí. Es más, le agarran los nervios. Si yo le llamo, vengo a orar acá, le agarran los nervios. Pero siempre hay un lugar donde podemos servir. Le voy a dar algo bien profundo y luego vamos a orar. El Señor Jesucristo tomó el lebrío con agua y les dijo a los discípulos: vengan, yo les voy a dar una lección de servicio. Y le lavó los pies a los discípulos. Porque ejemplo les he dado, dice, para que ustedes también lo hagan. Pero más adelante, durante el juicio del Señor, vemos también un hombre con un lebrío al frente. Su nombre, Pilato. Pilato también lo llenó de agua y lo usó para lavarse las manos y decir: yo no quiero nada que ver con este hombre. Y usted y yo tenemos un lebrío en nuestras manos en esta tarde. Usted puede agarrar ese bucket y ver en qué puede servir, o simplemente puede decir: ahí está, que lo haga hermano Abisaí. Y yo no quiero nada que ver con esto del servicio. Ahí están los demás que lo pueden hacer. Tenemos un gran compromiso como hijos de Dios. De gracia recibimos, debemos dar de gracia. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dijo el Señor más adelante por medio del apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que a pesar de que era el Rey del universo, Él se humilló a sí mismo. Amén. Y dio, no solo lavó los pies, sino que dio todo lo que tenía por amor a nosotros. Les voy a pedir si nos ponemos en pie un segundito y hágase esa pregunta en este día.
Pilato tomó ese bucket y dijo: decidan ustedes, yo me lavo las manos y no quiero nada que ver con este justo. Los discípulos agarraron ese bucket y comenzaron a orar y comenzaron a trabajar, porque sabían que el Señor les había dado una orden. Si hasta este día, amén, damos gracias a la audiencia que está con nosotros en este momento. También pueden servir en algún lugar donde estén, en alguna iglesia donde el Señor los ha plantado. Sirva donde el Señor lo ha plantado. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros estamos aquí en este lugar. ¿Sabe dónde me tocó servir a mí la primera vez en una iglesia? Había gente 20 años en esa iglesia y nunca habían servido en absolutamente nada. Amén. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor un día? Ya el Señor nos salvó, ya fuimos lavados por medio de la palabra. Ahora es momento que agarremos nosotros este container y le digamos al Señor: ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indian y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.